La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, mis amados oyentes, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de este su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más el mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje glorioso de la palabra de nuestro Dios. Voy a tener una lectura que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, voy a leer del verso 9 en adelante. Voy a leer en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, en que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Bendito sea el nombre del Señor, y bendita sea su palabra. Mis amados oyentes, el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que he titulado Una sorpresa anunciada. Oiga bien el título: Una sorpresa anunciada. Primeramente queremos ir al significado de lo que acabamos de leer. El contexto nos ayuda a poder comprender la historia. Pedro, el apóstol, se encuentra en la casa de un hombre llamado Simón, un curtidor que está ubicado en la orilla del mar, según nos dice el relato bíblico. Pedro se encuentra allí posando, orando y esperando dirección del Señor. Ahora ocurre que mientras Pedro está en esta morada, también está un hombre llamado Cornelio en el relato. Este Cornelio se encuentra en otro lugar orando también, y es un hombre piadoso. No conoce todavía el Evangelio de Jesucristo, pero sin embargo es un hombre que hace justicia, que teme a Dios, y allí en medio de una oración se le aparece un ángel del Señor, el cual le dice que es necesario que mande a buscar a Pedro, y le dice exactamente la dirección donde Pedro se encuentra. Le dice que está morando en casa de un Simón llamado un curtidor, que está a la orilla del mar. Esto nos indica que los hijos de Dios están ubicados y el Señor sabe dónde están ubicados. Oh, gloria sea dado el nombre del Señor. Dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. El Señor conoce exactamente dónde se encuentra usted y dónde me encuentro yo. Eso indica que jamás podemos engañarle, porque ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a lo alto, allí estás tú. Si desciendo a lo más profundo, allí también tú te encuentras. Tal conocimiento es demasiado grande para mí, no lo es, alto es, no lo puedo entender. Entonces ocurre que nosotros muchas veces nos preocupamos por lo que estamos viviendo y pareciese ser que el Señor se ha olvidado de lo que nosotros estamos viviendo. Pero el Señor conoce dónde estamos ubicados. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis se nos dice que el Señor llamó a cada uno por su nombre.
Cada uno de los ángeles de la iglesia, el Señor les llamaba por nombre de cada uno de esas iglesias y les decía: yo te conozco. El Señor conoce cada uno de nuestros pasos. Eso nos indica cómo debemos andar rectamente delante del Señor, pero también nos indica confianza. También nos indica el poder descansar en el Señor, sabiendo que cada necesidad de Él la conoce y por pequeña que parezca, Él sabe de qué tenemos necesidad. El primer milagro, como siempre lo he dicho, no consistió en resucitar a un muerto o sanar a un leproso. El primer milagro del Señor Jesús consistió en convertir el agua en vino, en una celebración que se llevaba a cabo en una boda. Entonces, esto nos quiere decir que aún en los pequeños detalles el Señor está presente y el Señor nos conoce. No sé cuál es su necesidad, no sé cuál es su petición, pero sí le quiero decir que el Señor la conoce. ¿No has oído la palabra a nuestros labios cuando aún ya, Señor, tú la conoces toda? Entonces el Señor sabe exactamente dónde está Simón. Él conoce exactamente dónde está usted en estos momentos, qué está viviendo, dónde está la situación en su hogar, qué está viviendo con su familia. Él conoce exactamente lo que está pasando. Ahora bien, continuando con nuestro relato, se nos dice entonces que se le dice a Cornelio que mande a buscar a Pedro porque se le dirá qué es necesario que él haga. Por supuesto que esto nos indica que entonces las obras no son suficientes. Las obras son necesarias porque demuestran la fe que nosotros tenemos. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces la fe nos sirve para mostrar lo que nosotros creemos. Es necesario que esas obras sean realizadas, pero las obras no nos van a salvar. La Biblia dice que si diese mis bienes para que los pobres comiesen, si diese mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy. Las obras solas no nos pueden llevar a obtener el galardón delante de Dios. La fe tiene que ir acompañada de obras y la obra tiene que ir acompañada de fe. Entonces, Cornelio está realizando muy buenas obras, es un hombre piadoso, ha ganado buen testimonio delante de los judíos, no es judío, es un romano, pero sin embargo, él está agradando a Dios, pero eso no se puede quedar hasta allí porque el Señor le dice que es necesario todavía que haga algo. Y ese algo que falta se lo dirá a través de Pedro. Él le pudo haber dicho que era necesario que creyese en el Evangelio, como es lo que más tarde le dice Pedro. Pero esto también nos indica una gran verdad espiritual, y es que Dios no va a hacer el trabajo que a nosotros nos corresponde. El trabajo que a nosotros nos corresponde es predicar el Evangelio, es predicar las buenas nuevas de salvación. Ese trabajo le ha sido dado a los discípulos de Cristo. Y sucede que Dios no va a realizar el trabajo que ya Él nos encomendó a nosotros, porque Él tiene un trabajo que hacer y nosotros tenemos un trabajo que hacer. A cada uno le corresponde una acción y la debemos realizar. ¿Se da usted cuenta de esto? Entonces esto quiere decir que Dios no va a hacer lo que usted tiene que hacer. Si usted tiene que poner orden en su casa, usted tiene que hacerlo, Dios no lo va a hacer. Si usted tiene que andar en santidad y yo tengo que andar en santidad, no es Él quien va a producir la santidad en nosotros, sino que nosotros debemos esforzarnos por la santidad. Si Él nos pide que seamos mansos, eso nos corresponde a nosotros doblegar nuestro ego, nuestro orgullo y nuestro carácter cada día y someternos a Dios, y eso no lo va a hacer Dios por nosotros, nos corresponde a nosotros hacerlo. Entonces Dios no le dice a Cornelio lo que es necesario que haga, se lo dice a través de Pedro, le dice manda a buscar a Pedro. Fíjese todo el trabajo que Dios se toma. Manda a buscar a Pedro y él te dirá lo que es necesario que tú hagas. Él es mi mensajero, él va a ser el que va a servir de instrumento para decirte lo que tú tienes que hacer. Oh, gloria a Dios cuando nosotros podemos entender eso, porque hay creyentes que dicen que es necesario que los demás entiendan que ellos son ovejas pastoreadas únicas y exclusivamente por Dios y que no necesitan un pastor terrenal. Otros dicen que no necesitan que nadie les aconseje porque Dios mismo les aconseja. Esto demuestra la ignorancia que hay en muchos de nosotros.
Nosotros no podemos creer que Dios nos va directamente a decir el consejo y directamente nos va a pastorear. Eso lo que indica es la arrogancia que todavía se mantiene en nosotros y el orgullo que todavía se mantiene en nosotros de no querer doblegarnos ni recibir la instrucción de otra persona. Ahora esa persona que nos instruye tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Esa es la gran verdad. Pero nosotros debemos dejarnos guiar. Eso es necesario entenderlo y por eso es que somos ovejas. El Señor nos compara con ovejas porque las ovejas se dejan guiar, las ovejas se dejan pastorear, las ovejas se dejan conducir. Entonces no somos autónomos, nosotros dependemos de la conducción y la guianza del Señor, pero a través de los instrumentos que Él llamó. Si no hubiese la necesidad de la conducción de instrumentos de Dios, no fuese necesario que existiesen ministerios. Los ministerios existen para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo va a ser edificado es a través de los hombres y mujeres que Dios ha llamado para ese menester. Así que no vuelva a decir que usted no necesita ser pastoreado por nadie porque lo pastorea Dios. Y tampoco vuelva a decir que no es necesario que nadie le aconseje porque a usted lo aconseja Dios directamente. Eso indica que necesita todavía mucha humildad. Déjese conducir, déjese guiar por el Señor, deje que el Señor sea el que le instruya, pero a través de los instrumentos que Él ha seleccionado para ello. Bendito sea el nombre del Señor cuando podemos entender todas estas grandes verdades espirituales. Y cuando no las podemos entender, pidamos al Señor poder entenderlas. Es por ello que necesitamos una congregación a la cual pertenecer, necesitamos un pastor que nos conduzca de parte de Dios y necesitamos consejeros que también nos guíen a través de la guianza del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice, es necesario que Él te diga lo que hace falta. Todavía no es suficiente con que te esfuerces en hacer el bien, eso está muy bien, pero todavía te falta algo. Y también entonces ahora hablando a los creyentes tenemos que decir que está muy bien que ayudemos al prójimo, que está muy bien que leamos la palabra, que está muy bien que oremos, que está muy bien que ayunemos, pero tal vez hoy todavía nos sigue faltando algo. Usted dice, pero ya yo acepté al Señor como Salvador, lo felicito por ello. Pero si todavía estamos en esta tierra, eso indica que todavía nos falta algo. Todavía nos falta formación, todavía nos falta pulitura, todavía nos falta perfeccionamiento, todavía nos falta el ser moldeados como vasijas de honra delante del Señor. Entonces nunca crea que ya está en el nivel de poder juzgar a otros, señalar a otros y conducir a otros y que ya usted ha llegado a un nivel donde no necesita corrección ni instrucción. Si así fuese, ya el Señor lo hubiese llamado a su presencia. Usted todavía, y yo estoy aquí diciendo las palabras que dijo el apóstol Pablo cuando dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, se nos sigue diciendo que Dios le da esta instrucción a Cornelio. Mientras esto está pasando, Simón Pedro está en su casa orando, en la casa donde está morando. Dice que cuando está orando le sobreviene mucha hambre, tiene mucha hambre y él sigue orando. Eso indica de que a pesar de las limitaciones físicas y de las necesidades físicas, nosotros debemos seguir orando. Debemos seguir intercediendo y buscando en lo espiritual. Nunca deje que las limitaciones de lo que usted está viviendo, está experimentando, está sintiendo o cualquier carencia que haya en su vida le limite en su búsqueda de Dios. Porque siempre lo más importante va a ser la búsqueda de la presencia de Dios. Pedro tenía hambre y no se sentó a hablar de los hermanos o a pasar un rato mientras esperaba que le preparasen comida. Nosotros tenemos muchas necesidades de diferentes tipos, tal vez necesidades emocionales, tal vez necesidades familiares, tal vez necesidades económicas, pero nunca permita que eso haga que su guardia espiritual baje.
Más bien dedíquese a la oración y a la búsqueda de la presencia de Dios en medio de la necesidad que tiene y de seguro Dios responderá. Téngalo por seguro de que Dios no solamente le va a permitir pasar por situaciones de necesidad, sino que va a ver en esa prueba si usted va a seguir buscando de su rostro y más bien va a incrementar su búsqueda, porque este hombre se sometió a la oración profunda mientras su cuerpo físico anhelaba el alimento. El Señor ya se lo había enseñado. Eso es lo maravilloso, que ya el Señor se lo había enseñado cuando le dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces él había aprendido allá en el huerto del Getsemaní que es necesario someter a la carne y buscar al Señor, buscar el rostro del Señor, a pesar de en esos momentos tener una debilidad física. Y nosotros debemos aprender a medida que vamos avanzando en este camino que en medio de las necesidades físicas también tenemos que seguir buscando a Dios. No importa las carencias, lo importante es seguir buscando el rostro de aquel que puede suplir las carencias. Entonces seguimos en nuestro relato y se nos dice que mientras él está orando, entonces sobreviene una visión. Y en esa visión él ve un lienzo que desciende atado por las 4 puntas y trae toda clase de animales que eran prohibidos para los judíos por la ley comerlos. Y ahora oye una voz que le dice: levántate, mata y come. Una vez Dios me permitió predicar un tema que titulé Las extrañas respuestas de Dios. Ese fue el título que Dios me dio, las extrañas respuestas de Dios. Porque Dios a veces de manera muy extraña procede y nosotros nos quedamos sorprendidos. Le está diciendo algo que aparentemente no podía ser Dios quien se lo dijese, porque él conocía la ley. Pero es que él tenía que saber que ya no estaba en la ley, sino en la gracia. Había recibido el mensaje de Jesucristo y entonces la ley había quedado a un lado. Él ahora estaba en la gracia de Dios. Y ahora en la gracia, él ya no estaba sujeto a los preceptos de la ley. No es que Dios contradiga su palabra, es que debemos entender el mensaje de Dios. Y ahora el mensaje era: ya tú no estás sujeto a la ley, tú puedes comer de esos animales. Él le dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido yo jamás. Ahora dice que por 3 veces se repitió la visión y 3 veces Dios le dijo algo que era una sentencia maravillosa. Y le dijo: lo que yo santifiqué, no lo llames tú común. Dice que esto ocurrió por 3 veces y luego el lienzo subió al cielo nuevamente. En ese momento llegan los mensajeros de Cornelio que vienen a buscarle, llegan a la puerta, empiezan a tocar y llaman a Pedro. Preguntan por él. Ahora el Señor también le dice: no dudes de ir con los que te vienen a buscar, porque yo los he enviado. Es allí donde cobra vigencia el título de nuestra prédica. Una sorpresa anunciada. Los venían a buscar para que predicase a los gentiles. Eso iba a pasar por primera vez. Eso no había ocurrido. Hasta ese momento el evangelio había sido predicado a los judíos. Pero ahora la sorpresa es que él tiene que ir a casa de un gentil, es decir, de alguien que no es de nacionalidad judía. Tiene que ir precisamente donde un romano. Los que habían ejecutado al Señor físicamente, lo habían crucificado. Ahora él tiene que ir, y no es cualquier romano, no era un ciudadano romano, era un centurión, es decir, que era un soldado romano, y ellos fueron los que llevaron a cabo la ejecución del Señor Jesucristo físicamente. Y ahora el Señor le está diciendo que tiene que ir con ellos a predicar el evangelio, a predicar lo que él ponga en sus labios. No dudes de ir con ellos. Esto sí que es una sorpresa. Pero ¿sabe qué? La sorpresa había sido ya anunciada, porque a través de la visión Dios le había enseñado que no debía ser acepción de personas. Él lo entendió, y cuando llegó a la casa de Cornelio, él les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero yo he venido aquí porque ya Dios me ha anunciado que Él no hace acepción de personas. Eso me lo enseñó a través de una visión. Así que la sorpresa no es tan sorpresa porque ya Él se lo había anunciado.
Ya Dios se lo había anunciado. Oh, mi amado oyente, esto quiere decir que hay cosas que ocurren en nuestra vida que no deben tomarnos por sorpresa porque ya Él, Dios, nos lo ha anunciado.